la obra de Jesús como pastor tiene tres aspectos. ¿Lo tienen? Y dice así, para la gloria del Señor: volvió pues Jesús a decirle: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El versículo 11: yo soy el buen pastor pastor su vida da por las ovejas. Esto dijo Jesús. Puede sentarse. Esto dice el Señor en su palabra. Y ya dije, la obra de Jesús como pastor tiene tres aspectos, porque Jesús es el pastor de pastores. Amén. ¿Cuánto lo creen? Según el diccionario Clide, pastor es el que cuida el rebaño. Los patriarcas se caracterizaban por ser ganaderos y pastores. De ahí la alegoría que Cristo usara en San Juan capítulo 10, desde el versículo 1 al 6. Allá hay una alegoría, allá aparecen unos símiles, hermanos, porque Cristo tomó de ejemplo, porque la mayoría, todo el tiempo, el pueblo de Israel, los patriarcas fueron ganaderos y dueños de ovejas. Ellos eran pastores. De hecho, cuando fueron a parar a Egipto por el hambre que hubo, hermanos, José les aconseja que pidieran el lugar de Gosén, porque allí era rico para pastos. Y como para los egipcios, hermanos, era abominable. Para ellos era abominable. Porque como ellos adoran un montón de cuestiones, adoran a los animales. Entonces no. Le dijeron a José, sí, hay que se queden en el área de Gosén. Y era tierra fértil para pastos. Entonces, hermanos, de ahí Jesús toma la alegoría donde dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta es en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando las ha sacado fuera, todas las propias van delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta es una alegoría. Pero no entendían los judíos. Aún sus discípulos no entendían algunas cosas cuando el Señor les hablaba con alegorías o con parábolas. Y hermanos, y Jesús les vuelve a decir, y dice, por eso dice el versículo 7, y volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. La puerta es sensible, o sea, una comparación. Hermanos, Jesús es la puerta. Y en primer lugar, la obra de Jesús como pastor tiene tres aspectos. En primer lugar, hermano, está como el buen pastor. Jesús se presenta como el buen pastor, que Él da la vida por sus ovejas. Versículo 11 dice: yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces Él se presenta, hermanos, al pueblo, a la iglesia, hermanos, como el buen pastor. Un pastor, hermanos, que su vida está dispuesto a dar la vida por las ovejas. Y los israelitas, los judíos, tenían esta experiencia, hermanos, porque ellos eran pastores de ovejas y sabían perfectamente que ellos eran responsables de las ovejas cuando iban a pastar o cuando salían de pasto en pasto, porque al principio, hermanos, los judíos fueron pastores sedentarios.
que andaban de lugar en lugar buscando los mejores pastos para sus ovejas. Y tenían la experiencia que había una responsabilidad en ellos de cuidar de las ovejas. Y ellos estaban dispuestos a dar hasta la vida por las ovejas. Peleaban con el oso, peleaban con el león, con todas las fieras del campo para poder cuidar de las ovejas. Y Cristo toma esta comparación y dice que Él da su vida por las ovejas, porque Él es el buen pastor. Y de hecho, Cristo dio su vida por nosotros, que somos las ovejas del redil. Él dice que Él da la vida por las ovejas, versículo 11. Por lo tanto, Él es la puerta. Cristo es la puerta. Al mismo tiempo, Él es el pastor, pero también Él es la puerta para entrar al redil, hermano, donde están las ovejas. Y las ovejas, hermano, oyen la voz de su pastor. Y el pastor conoce a sus ovejas, cada una por su nombre. Y hermanos, más que el asalariado no se preocupa por las ovejas, ni aún conoce los nombres ni apellidos de las ovejas. Porque a ellos no les interesa el cuidado de las ovejas, no que les interesa el dinero, pastores asalariados. Pero Cristo es un ejemplo de un buen pastor. Y Él dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Pero el asalariado solo le saca la lana a las ovejitas. Solo le saca la lana. Y sabe que en el mercado le van a dar buen dinero por la lana. Y no cuida de sus ovejas. Pero el buen pastor no está dispuesto a sacarles la lana, sino que a cuidarlos. Hermanos, allá hay un símil y también hay un verosímil. Hermanos, Cristo dice que Él es la puerta, pero al mismo tiempo Él es el buen pastor. Hermanos, y dice que Él da su vida por las ovejas, por lo tanto, Él es la puerta. Y el que por mí entrare será salvo. Dice el versículo 9. Dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. No es cierto, hermano, que nosotros antes nos daban, hermano, una doctrina, hermano, hueca, hermano, que no tenía ningún poder. Pero ahora que hemos venido a conocer la palabra del Señor, el pasto del Señor, la comida del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, hermano, nosotros nos sentimos alimentados y fortalecidos por esta palabra. Porque esta palabra, hermano, es el pasto que el Señor está dando. Y que mismo dijo, yo soy el pan de vida. Cristo también se puso y dijo que Él era el pan de vida. No solo es el pastor, no solo es la puerta, sino que es el pan de vida que alimenta a la iglesia. Y hermano, veamos lo que dice el Salmo 22, para la gloria del Señor, porque en esto, hermano, donde dice que Él es la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Esto tiene que ver mucho con el Salmo 22, que dice, hermanos, desde el versículo, hermanos, de los primeros versículos, este salmo, hermano, habla del Salvador sufriente. O sea, hermano, que el Salmo 22, el 23 y el 24 hacen una trilogía, hermano, hablando del buen pastor. Aleluya. Y hermanos, y si usted lee el capítulo completo, va a ver los sufrimientos de Cristo, hermano. Pero yo quiero, hermanos, que veamos, hermanos, desde el versículo 14, y dice, he sido derramado como agua, y todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas, como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me ha puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de maligno, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte, mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Y el versículo 22 dice, y anunciaré tu nombre a mis hermanos,
en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabarle, glorificarle, descendencia toda de Jacob, y tened de vosotros de descendencia toda de Israel. Hermano, haciendo parafraseando la palabra, dice: tened vosotros descendencia todos que pertenecen a la iglesia de Jehová, a la iglesia del Señor. Hermanos, esto tiene mucho que ver. Este Salmo 22 con los versículos que leíamos en San Juan, hermanos, en el capítulo 10, hermanos, tiene mucho que ver este Salmo, donde dice que horadaron sus manos y sus pies. Hermanos, Cristo dio su vida por las ovejas. Él puso su vida. Dijo en cierta ocasión, Jesús dijo: a mí nadie me quita la vida, sino que yo la pongo, dice. Y así como la puse, tengo la autoridad para volverla a tomar. Así que, hermano, hay gente que dice que el diablo se libró porque el diablo había matado a Jesús y lo colgó en la cruz del Calvario. Jesús mismo dice que Él puso su vida en el rescate de muchos. Y Él tiene el poder para volverla a tomar. Así que el diablo no le quitó la vida. Esa fue una farsa de Satanás. Eso creyó Satanás. Pero Jesús voluntariamente puso su vida en el rescate de muchos, porque Él es el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Hermanos, y sigue diciendo en segundo lugar, hermano, Él es el gran pastor. Él no solo es el buen pastor, sino que Él es el gran pastor. Aquí queda, hermano, descartado aquellos pastores, hermanos, que se llenan de algarabías y dicen: no, es que he trabajado tanto en la obra, que yo hago la obra de Dios, y que yo aquí, que yo, desde que están diciendo yo y yo, están alabándose a sí mismos. Hermano, el único que debe ser alabado es el buen pastor, que además de ser el buen pastor, es el gran pastor Jesús. Amén. Los demás solo somos colaboradores, ¿no? Colaboradores de Cristo Jesús en este ministerio, de predicar la palabra, de enseñar, hermano. Somos colaboradores nomás. Pero Cristo es el gran pastor. Veamos lo que dice Hebreos 13, versículo 20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Él es el gran pastor. El escritor a los hebreos le llaman el gran pastor. ¿Por qué razones, hermano? Porque es la única persona capacitada y que capaz de poder, hermano, dar su vida en el rescate de muchos. Solamente Jesús tenía la capacidad, hermanos, de poder guiar al pueblo. Solamente Jesús tiene la capacidad, hermanos, de dirigir a la iglesia. Solo Jesús tiene la capacidad, hermano, de dirigir al pueblo de Israel. Lamentablemente el pueblo de Israel lo desechó, lo menospreció, hermano. Pero bienaventurados nosotros, hermano, que no habiéndole visto, pero solo oímos de su mensaje y creímos en nuestro corazón, hermano, y le hemos recibido. Para nosotros hay una bienaventuranza, hermanos, de parte de Dios, hermanos, por haber creído sin haberle visto, hermanos. Pero hemos creído, hermano, en el gran pastor, el pastor, hermano, que apacienta a las ovejas, el pastor, hermano, que se encarga de dar los alimentos, el pastor que se encarga, hermano, desde los cielos, hermano, de derramar de sus bendiciones a través de su gracia, a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, hermano. Él envía su palabra, hermano, y hace la obra para lo que así le ha enviado la palabra aquí sobre la faz de la tierra, hermano. Así como la lluvia, hermano,